Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid. Yo hoy veo amigos casi todos y no sé si un socio, yo misma. Bienvenidos. Me llamo Gloria y soy la vicepresidenta de esta casa. Bueno, de esta casa no, del Centro Riojano. La casa es muy grande. Ya me gustaría también. A ver, el presidente, don José Antonio Rupérez, lamenta no poder estar hoy aquí. Ya ha hablado contigo para decir que no podía. Cuando se trabaja, porque es joven, pues evidentemente tienes que estar donde te llaman y él está donde le llaman. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a estar todos encantados y felices de estar hoy con Iván. Vale. Hoy Iván presenta un libro, poemario, Fiera como resultado. Hoy debe haber muchas fieras como resultados de, ¿no? Sí. ¿A que sí? Y le van a acompañar en la mesa, además de estar Iván Mendoza Marrodán, que es Premio Internacional de Poesía Joven Lord Byron 2024. ¡Bravo! Don Basilio Rodríguez Cañada, editor y presidente del grupo Sial Pigmalión. También doña Adelaida Porras Medrano, escritora. Y doña María José Marrodán Gironés, escritora también. Pues nada, les agradezco a todos ustedes la presencia en esta casa. Vamos a intentar, bueno, y sin intentarlo, aquí se pasa bien sin intentarlo. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí. No sé a quién tengo que pasar el turno de la... Perfecto. Ah, bueno, pero si lo tienes ahí ya. Pues muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, querida Gloria, señores y señoras, queridos amigos, muy buenas tardes. Retornar a este centro riojano de Madrid, ciertamente la casa es grande, pero el espíritu está aquí concentrado en estas salas y especialmente en esta sala de la lengua, es un placer, realmente es muy grato recordar los años anteriores que hemos compartido con numerosos amigos y hoy estamos aquí para presentar un libro y un autor muy especial. Por tanto, aunque vamos a echar de menos a José Antonio, está perfectamente representada la institución con Gloria, su vicepresidenta, que ya también nos ha acompañado en otras ocasiones anteriormente. Y le agradecemos que haya dejado a los nietos esta tarde para dedicarnos a nosotros este ratito. Me habéis salvado. Bueno, como editor, siempre es grato poder incorporar a un nuevo autor a nuestro catálogo editorial. Pero en el caso de Iván, a quien hace un año no conocía personalmente, no es metáfora, es una realidad, y al que hemos conocido a través de su obra y hemos descubierto a través de este libro, Fiera como resultado, que es el que hoy presentamos, y otros que tuvimos ocasión de leer anteriormente, pues hemos descubierto un autor con una voz personal propia, y eso es muy grato, ¿no? Incorporar sabia joven, que además representa a nuestra institución porque ha sido acreedor, como muy bien ha recordado Gloria, del Premio Internacional de Literatura Joven Lord Byron, y eso quiere decir que en el catálogo, pues hoy desgraciadamente me han comunicado el fallecimiento de uno de nuestros autores, ayer de otro, bueno, es ley de vida, ¿no? Pero siempre nos queda su legado, su obra. Sin embargo, es fundamental incorporar pues nueva savia, ¿no? Nuevos autores para que el proyecto La Gran Familia Sial Pigmalión siga viva y de alguna forma pues nuestro trabajo tenga justificación y tenga continuidad. Me ha amenazado María José que no me puedo alargar tanto como me alargué en la presentación de Logroño, que fue la primera de este libro. Por tanto, estamos en la segunda presentación en sociedad
de este precioso libro, que, bueno, pues como digo, ha tenido ese reconocimiento, y sí que me siento obligado, antes de ceder la palabra a María José, y luego si hay tiempo pues hablaré como lector, pero no antes, para no pisar a las dos presentadoras, las dos madrinas, que van a ser las que analicen el libro y nos hablen del autor, pero luego si hay tiempo sí que me gustaría hablar como autor. Lo que no puedo dejar de mencionar y agradecer es al jurado que otorgó este reconocimiento a Iván, porque son personas de distintos países, alguna de ellas está presente en la sala, y me parece que es preceptivo pues, el leer ese fallo que aparece en la página 6 del libro, y que dice así: el jurado del Premio Internacional de Literatura Joven Lord Byron 2024, convocado por el grupo editorial Sial Pygmalion para reconocer el trabajo de personas de todo el mundo que se hayan destacado con sus primeras obras, y formado por Tuja Abid de Túnez, María José Cortés de España, Alberto Guerra Obispo de España, Hilario Jiménez Gómez de España, Pauline Leguá de Chile, Pati Liñán de España, que está aquí con nosotros, José María Paz Garro de España, Basilio Rodríguez Cañada en representación de la editorial, Beatriz Saavedra Castellum de México, y Nelly Santos Gómez de Venezuela y Rafael Torres Meyer de México, concedieron por unanimidad este galardón a Iván Mendoza Marrodán por su libro Fiera como resultado. Un aplauso para él. Estoy convencido que en la presentación que van a hacer las dos madrinas, porque si esto es algo equiparable a un bautizo laico, pues ellas serían las madrinas, están muy bien acompañados, ¿no? Pues van a ser excelentes análisis de la obra. En primer lugar, le vamos a hacer la palabra a María José Marrodán Gironés. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es inductora en buena medida de la vocación literaria de Iván. Al menos así lo reconocieron ambos mutuamente en la presentación de Logroño, y me parece muy hermoso, ¿no? Que además de tener ese vínculo materno-filial, pues tengan un vínculo literario tan profundo, ¿no? Tan marcado, ¿no? Y además que ambos lo reconozcan y se sientan tan orgullosos, ¿no? de ese vínculo. Pero pues hemos traído a Adelaida, que aunque una persona cercana, pero va a dar esa visión externa, ¿no? de la obra de Iván. Y luego pues el editor, como digo, comentará algo. Le queremos agradecer también a Hilario Jiménez Gómez, el prologuista del libro, miembro también del jurado, que bueno, pues hiciese un texto, yo creo que muy adecuado para poder entender el contenido de la obra, y él se excusa. Hemos hablado esta mañana, está dando clases en Cáceres y no puede acompañarnos. Sí que vais a coincidir en la Feria del Libro, donde, bueno, pues vais a estar, no sé si al mismo día, pero días seguidos firmando, y bueno, pues ahí de alguna forma vamos a hacer que ese concepto de familia literaria tome sentido, y que se establezca un mayor vínculo, una mayor interacción entre los distintos miembros. Por tanto, sin más dilación, le vamos a ceder la palabra a la autora de ese texto que cierra el libro, de ese epílogo del libro, que es María José Marrodán Gironés, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy. Al Centro Riojano de Madrid, porque es casi mi casa. Hoy lo ha dicho mi querida Ruth, que es casi mi casa. Y a la familia Pygmalion, porque nos haces de verdad estar en una familia. Y además aquí hay muchos autores de tu casa. Y bueno, pues yo con Adelaida, que somos madrinas, pues fíjate, somos ya una familia tremenda, y con Gloria ni te cuento. Vengo aquí como la madre de Iván Mendoza, porque hasta hace poco me decían: ah, tu madre es María José Marrodán, pero ahora ya dicen: ah, tú eres la madre de Iván Mendoza Marrodán. Y eso es un orgullo, pero no valdría de nada un orgullo de madre
si no estuviera en esta mesa por un orgullo de escritora. Que no es porque se te suba la cabeza ni te subas a la mula, Juan, como dices tú, del talento, ¿no? Es porque confías, crees y lo ves crecer. Entonces, pues de Iván, ¿qué podemos decir? Que lo conozco de toda la vida. Eso es obvio. Es obvio, Vela. Eso es así. Que lo conozco de escritor, pues yo no me acuerdo cuándo, porque su trabajo de escritor había sido muy pulcro y muy sintético en las redacciones del colegio. Y un día me aparece con una novela, me dice 200 páginas, he hecho esta novela, mamá, ¿quieres leerla? Y dije, claro, soy tu madre, tengo que leer lo que me pongas. Pero luego me asombró lo bien hecha que estaba e incluso tuvo un premio literario en La Rioja. Y a partir de ahí, pues ya ves que ese fue el primer paso, ¿verdad, Juan? Cuando empiezan a andar los niños y los niños literarios, y luego ya empezó con un poemario, que el poemario se tituló Todo llega, y ves que me han dado una chuleta porque a mí misma se me olvida. Todo llega, que fue en el 2006, después El mundo detenido, después pensó, antes de recordarlo todo, y lo puso como título de un libro, y también dijo, 30 años no es para tanto, etc. Y se cayeron las hojas, todas las hojas del calendario, es otro poemario, y a la vez que esto, pues también ha trabajado la prosa, Disparos en un diario, Las zapatillas que dieron la vuelta al mundo, pronto estará con una novela corta, y creo que ha sacado una cierta afición irremediable. Yo tengo que decir que no puse trabas, sino que le puse pista, y yo agradezco que él tomase pues esas cosas que como padres creemos que no sabemos si van a calar o no, pero calan. Pero no basta con sembrar ahí un trigo, con darles una pista o con darles verdad. Me estás diciendo que sí. Es necesario que ellos crean y que ellos creen y luego pues que se afiancen y que confíen en ellos. Y yo creo que esto es la trayectoria que ha tenido Iván. Ha tenido algunos reconocimientos literarios en La Rioja, varias veces ha sido premio en Artefacto, en La Gota de Leche, pertenece a distintas asociaciones culturales y bueno, no solo pertenece, participa y es mi corrector de cabecera. Y es curioso porque cuando él me deja algo, yo procuro que se me pase muy poco. Pero cuando yo le dejo algo, resulta que se me pasa mucho. Quiero decir con esto que no es solamente el lazo de sangre lo que nos une, no, nos une el lazo de escribir, de la pasión por escribir, y también el lazo ese que tenemos de educar, porque él, además de ser un técnico superior de mantenimiento, es un profesor de educación física, pero es un profesor, es un maestro. No puede evitar los niños y consultar cosas y estar concienciado con lo que puede ser la educación. No puede dejar de sentir ser un fiera, pero no un fiera solo porque escriba y escriba y escriba y haya que pararlo, ¿no? Es un fiera porque todo le toca, todo le llega y de vez en cuando, como en este libro, pues saca las garras. Y la suele sacar bastante, pero no conmigo, afortunadamente, nunca. La saca para defender al débil, para criticar, para concienciar, para solidarizarse, porque creo que eso es una tarea importante que también tenemos los escritores. No recuerdo si era Pessoa, le decían, ¿por qué escribes? Pues yo escribo para divertir, para tal, para cual, o para mí mismo. Yo creo que Iván es más que eso, ¿no? Es quizá como Ana María Matute, que decía algo parecido a que escribir es como una actitud, escribir es la vida, es su vida, y yo creo que es la forma de sacar las garras, de enseñar también el amor, porque también está aquí el amor, Jaira, y de demostrar que se pueden hacer malabares con las palabras y de llegar al corazón y de que te quedes a leerle, a escucharle y a vivir en sus letras. Pero
no quiero pecar de amor de madre. Quiero dejaros con una pequeña... Porque como ella va a hablar del texto, yo no me quiero meter en su terreno, cada uno tiene que tener su papel. Pero en esta parte maravillosa, porque sí quiero decir que la costumbre que vais a ver en este libro de buscar las negritas, de hacer negritas con palabras o con letras, no se le ha ocurrido de leer a Mallarmé, que nos dice maravillosamente Hilario en su prólogo. Se le ocurre porque se le ocurrió, porque desde que era muy pequeño, siempre a las 12 de la noche, pues se me convertía en Cenicienta y ya no atendía, llamaba para decirme un invento que tenía o una cosa que se le había ocurrido. Y lo bueno es que esos inventos que se le ocurrían deberíamos de hacer. ¿Tú no crees que si hiciéramos? Eso ocurrió durante mucho tiempo. Luego los han hecho, luego han sido inventos verdaderos que habrán ganado una fortuna. Y es tan buen hijo que nunca me dijo, ¿lo ves, mamá? ya te lo dije, ha sido un hijo excelente. Y yo sí que lo pensé, ¿por qué no le escucharía? ¿Por qué no creería también en esa capacidad creativa que tiene tan grande, ¿no? Entonces, en este libro, que además está editado maravillosamente, porque hemos tenido la suerte de encontrar a Basilio, o de Basilio encontrarnos, yo no sé cómo fue aquello, ¿no? Pero lo que sí sé es que ha hecho un libro maravilloso, y ese juego que él llama de puzzle, de palabras, de juntar las negritas y sacar un subpoema, ha estado desde el primer libro, cuando todo llegaba, ¿no? Todo llega. Y fue como muy anecdótico, y muy, mira el chavalito, qué majo, lo que ha hecho. Pero claro, la gente, las personas no tenemos a veces paciencia de leernos todas las negritas y decir, oye, pues mira qué bien lo que tiene aquí, ¿no? En cambio, Hilario ha tenido la paciencia, la madre del autor también la tiene, pero a veces justo al final ya lo deja. Pero eso, como no está el autor, no lo oye, ¿no? Pero no, Basilio y Verónica, que corrige de maravilla, que es una correctora estupenda, han tenido la paciencia de leerse las negritas y de valorar que merecen estar aparte. Y entonces, ya veréis que tenemos aquí otro poemario más, y como dice Hilario, las sombras son la luz del poema, porque leyendo esos pequeños poemas nos iluminan de otra manera. Y en esos pequeños poemarios que hacen esos subpoemas, en uno que tiene laberinto, que lo tenía marcado, pero lo he quitado porque he dicho, si es un laberinto, que lo tenga luego que buscar, ¿no? Pues viene algo así, como que era un hombre, ¿dónde está el laberinto? Aquí, dice, era un hombre de labios con suerte. Y yo creo que Iván es un hombre con nombre y con labios de suerte, y creo que la merece, y le agradezco mucho a Basilio que lo haya visto y que lo haya propuesto para que otra gente también lo valorase. Y bueno, pues que solo puedo agradeceros a todos, a Basilio, este trabajo maravilloso, a Adelaida, que es una persona encantadora, que nos conocimos en Trujillo y que lo va a hacer de maravilla, y a Iván, pues que siga escribiendo y teniéndome a mí aquí, porque claro, desde que soy la madre de, tengo que ejercer. Entonces, si tú no haces nada, yo... Muchísimas gracias a todos. Realmente es muy grato comprobar ese amor de madre, ¿no? Yo creo que realmente pues ella tiene que estar orgullosa, pero sobre todo tiene que estar orgullosa porque Iván es un hombre que se reconoce de la siguiente manera. Dice, estoy hecho de sueños, de aromas, de flores, de sangre, de palabras, de sedas, de tiempo, porque vengo de mi madre, del calor de sus versos, de la experiencia del parque. Es muy hermoso, ¿no? Que bueno, pues él se reconozca y sigue reconociéndose, porque este es el arranque, la primera estrofa de un poema titulado Hecho de pedazos, ¿no? Donde se presenta, donde de alguna forma se muestra al lector, ¿no? Pero luego hay un poema titulado ya directamente Vengo de madre, ¿no? Y dice así, vengo de madre, no puedo negarlo,
de la distancia herida pero cercana, de Munilla y de su cálido verano, del domingo y de sus mañanas. Vengo de madre, de su cuidado, de sus versos, caricias y nanas, del parque de las bicis y los patos, de los churros, peonzas y las ranas. No continúo porque posiblemente leerá luego él el poema, ¿no? Lo tiene que comprar. Lo tiene que comprar. Porque si no la madre le regaña porque habla mucho. Pero es realmente muy emotivo, de verdad, ¿no? Ver cómo el uno se reconoce en el otro, ¿no? Y cómo pues María José siente ese orgullo, ¿no? De haber sido la inductora, de haber sido el modelo, el ejemplo del que parte para luego evolucionar, y encontrar su propia voz, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, que vuelvan a reencontrarse, ¿no? En la literatura, en la poesía. Es algo, como digo, muy emotivo. Pero ahora vamos a hacer una lectura desde fuera, ¿eh? Vamos a hacer una lectura a cargo de una persona que, bueno, pues tiene una formación que es envidiable en muchos aspectos, pero además tiene también una obra que muchos querríamos suscribir. Yo me dije, y ya lo voy a conseguir pronto, que me encantaría que ella me presentase, ¿no? Por la calidez, por el cariño, por la manera tan docta con la que hace las presentaciones de los autores. Dije, tengo envidia, pero ya lo he conseguido. En mayo me va a presentar en el Real Casino de Madrid, va a presentar mi último libro, por lo tanto ya estoy tranquilo. Ya vamos a disfrutar de su presentación, pero no voy a sentir mucha envidia esta tarde porque ya guardo con inquietud esa presentación. Un fuerte aplauso para recibir a Adelaida Porras. Muchísimas gracias, Basilio. Buenas tardes a todos. Yo estoy feliz, encantada, además en esta sala maravillosa, en este maravilloso centro riojano. Me siento en la gloria ahora mismo. Y bueno, quería decir en primer lugar que agradezco mucho a Basilio y a María José el que me hayan dado la oportunidad de leer este poemario, y por supuesto a Iván, que es el que lo ha escrito. Pero cuando me lo dijeron los dos, yo pensé, tiene que ser estupendo, porque conociendo a María José y yo sufrimos un flechazo poético cuando nos conocimos, y entablamos ahí se creó entre nosotras un vínculo particular. Y bueno, estaba segura que el poemario de su hijo era un poemario magnífico, como efectivamente he podido comprobar con su lectura. Así que quiero empezar felicitándote, Iván, porque verdaderamente es un poemario poco común en este tiempo. Yo tengo aquí unas cuantas notas, tengo puesto que es un poemario vibrante, creo que hay una vibración continua dentro de todos los poemas. Es un poemario sincero, es un poemario lúcido, con una lucidez lacerante en montones de casos. Luego hablaré sobre algunas imágenes que se repiten y que yo encuentro que son muy hirientes, o por lo menos yo las percibo como hirientes. Y creo que es el poemario de una persona que coge los cuernos del toro de la vida con las dos manos y se lanza al ruedo. Esto ya me parece que hace que el poemario sea poco común, pero después encuentro que es muy poco común en su parte formal, en su concepción formal. ¿Por qué? Bueno, pues porque la poesía de la gente joven, porque tú para mí eres joven, claro, la poesía de la gente joven hoy en día es una poesía que yo siempre la llamo poesía minimalista. O sea, hay muy poco trabajo poético y muy poco trabajo retórico detrás. Hay mucha gente que piensa que con versificar la prosa está haciendo poesía, y eso no es la poesía. Cuando Jacobson define la función poética, entre otras funciones del lenguaje, dice que en la función poética lo que tiene que haber es una manipulación del lenguaje común. Para mí, si no hay esa manipulación, no hay poesía, el lenguaje común. Entonces tú tienes esa manipulación continua en el poemario, creas unas imágenes novedosísimas, muchas veces son imágenes muy duras, durísimas. Por ejemplo, cuando dices, bueno, hablando de los cristales del espejo, que crean heridas, ¿no? Te mueves entre cristales rotos, que me parece una imagen
como angustiosa, ¿no? Uno tiene que ir pisando con cuidado. Cuando dices que el mundo es una manzana devorada por el ser humano, que es un cáncer crepitante, o sea, son imágenes verdaderamente muy duras, pero muy novedosas, novedosísimas. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Ya habéis hecho alusión al prólogo de Hilario y bueno, el prólogo realmente da muchas pistas de lectura. O sea, Hilario te dice que te mueves entre el amor y la frustración, que estoy completamente de acuerdo, buscándolo entre el desengaño y la denuncia, también estoy completamente de acuerdo, pero yo añadiría más. Yo diría que además hay un deseo de vuelta a la pureza, que creo que se identifica con tu madre, con la imagen que es algo de la infancia, o como Munilla, ¿no? Como un espacio soñado, utópico, perdido, relativamente perdido, pero que corresponde a otro tiempo pasado. Y creo que eso también es... Y una búsqueda de la verdad, que se ve muy claramente, por ejemplo, en poemas como cuando dices «dame tú en vez», que el poema se titula así, pero hay el paralelismo continuo de «dame tú en vez» en el poema, y pones también al principio que todas las monedas tienen dos caras y tú lo que quieres es lo que no se ve, o sea, que es la verdad, lo que está oculto, ¿no? Creo que eso es muy significativo en tu poemario. María José ha hecho el epílogo. En el epílogo habla mucho, que también es muy interesante para la interpretación del poemario, encuentro yo. Además, al estar al final, después de haberlo leído, aprecias mucho todo lo que dice, ¿no? Porque vuelve sobre los poemas. Y María José insiste mucho, separa mucho en los aspectos retóricos, que son fundamentales en el poemario. Yo creo que hay un trabajo retórico impresionante, pero impresionante. Y bueno, creo que hay muchísimos elementos retóricos, luego hablaré de alguno. A mí uno de los que más me llama la atención es la literación, que es continua, ¿no? En casi todos. Es el sello. Es el sello, efectivamente. Y bueno, yo creo que toda poesía, todo poema tiene que tener emoción, que lo tiene, los tuyos, un ritmo particular, que lo tienes, que lo logras muy bien con el cómputo de sílabas, se logra también con rimas internas, 100 rimas consonantes, rimas asonantes. En fin, ya te digo que el trabajo formal me ha sorprendido por lo minucioso, por el gran trabajo que has tenido que realizar para llegar a decir lo que dices y a decirlo como lo dices. Por supuesto, tiene que haber una manipulación del lenguaje común, que la hay, y tiene que haber originalidad, que la hay. O sea, creo que reúnes todos los requisitos de un poemario que revista una cierta calidad o que encierre una cierta calidad, que el tuyo para mí tiene muchísima. Bueno, otra cosa que me ha sorprendido muchísimo y que seguro que tú ni siquiera has pensado en ello, es que entroncas con una tradición poética que remonta al final de la Edad Media, que es la de los grandes retóricos. Es que hay un grupo de poetas llamados, en francés era les grands rhétoriqueurs, el heure es un sufijo despectivo en francés, entonces se les llama así más tarde, se les llama a partir del 16, cuando entra el soneto, se empiezan a hacer sonetos y entonces todas las composiciones medievales se consideran como de segunda clase. Y durante muchísimos siglos, hasta el siglo XX, los rhétoriqueurs eran como poetas de segunda, hasta que hay un gran medievalista que se llama Paul Zumthor, que los descubre, hace un ensayo sobre ellos y resulta que todas las vanguardias del 20 se inspiran en los rhétoriqueurs. Entonces, yo me he quedado patidifusa de encontrarme continuamente técnicas de los retóricos, de los grandes retóricos de final del siglo XV y principio del XVI. Me he quedado, de verdad, pero es que hay poemas que podrían haber sido hechos por uno de estos. Igual no soy tan joven. Pero o sea, me parece tan maravilloso el que una persona en el siglo XXI, jugando con el lenguaje de esta manera,
renueve una tradición que existe desde final del siglo XV, me parece alucinante, ¿no? Me parece absolutamente y además sorprendente, alucinante y sorprendente. Mira, ellos hacían muchísimos juegos de palabras, cosa que haces tú continuamente. Jugaban con la disposición tipográfica del texto, de manera que hacían baladas y rondós, era lo que se hacía más. De una balada, a lo mejor sacaban 4 baladas, leyendo en horizontal, leyendo en diagonal y leyendo en vertical. Pero es que es lo que él hace, es lo que tú haces. O sea, yo cuando empecé a ver las palabras en negrita, yo no podía dar crédito. Decía, pero si es que esto es lo que hacía, bueno, no voy a citar nombres, pero lo que hacían estos retóricos del 15, ¿no? Entonces, varios poemas en uno. Eran maestros de la literación, como tú eres un maestro de la literación, como tú has dicho, es tu sello. Pues es que es tu sello, efectivamente. Y bueno, hay un poema que es Ejercicio fallido, que cuando lo leí dije, no puede ser. O sea, este chico es una reencarnación de un retórico del 15, porque es que es tal, lo podría haber hecho uno de estos poetas, de verdad. O sea, pero bueno, no te limitas a eso, o sea, tú reúnes varias tradiciones poéticas en el poemario, porque, bueno, no hemos explicado que cada poema está introducido por un haiku. Ese haiku es como una especie de enunciado, ¿no? Hay como una especie de... Así como otros autores ponen una cita o un trocito, una estrofa de otro poeta, pues él pone haikus suyos, que juegan el papel de, por lo menos yo lo interpreto así, como de enunciado del poema. Sí, exactamente. Y después tenemos el poema, vamos a llamarlo el poema central, que ya ahí tenemos varias tradiciones literarias, porque en el haiku tenemos la tradición japonesa, aunque no son haikus... ¿Alguna licencia? Sí. Pero bueno, estás renovando también una tradición, ¿no? Que es la del haiku. Dentro de los poemas centrales, muchos simplemente con una ojeada, yo pensaba que eran sonetos, luego ya cuando te fijas no son sonetos, o algunos parecen, hay veces que en lugar de un cuarteto tienes un quinteto, bueno, juegas con el número de versos, pero realmente parecen sonetos. Hay algunos que son décimas, sin la rima de la décima, pero son de 10 sílabas, o sea, de 10 versos, y además los utilizan generalmente para quejas, para expresar dolor, que es, en el siglo de oro era lo que se decía de la décima, que debía ser empleada para la queja, que tú lo haces. Y después, en los subpoemas, como tú has llamado, que yo empecé a escribirlos, como tu madre. Luego ya los vi detrás. Digo, y además pone solución. Digo, esto es claro, como un crucigrama. Claro. Pues los subpoemas, yo encuentro que es una síntesis. O sea, tenemos el enunciado, el desarrollo y la síntesis de cada uno de los poemas. Y además, en los subpoemas, la síntesis, son metros mucho más breves, normalmente son octosílabos y además son o cuartetos o mucho... O sea, renuevas varias tradiciones poéticas en un mismo poemario, con un trabajazo impresionante. Bueno, yo encuentro que hay, no sé si me estoy alargando ya mucho, ¿no? Bueno, iba a decir que hay tres instancias, encuentro yo, que hay en el poemario. Un yo que se construye a lo largo de cada poema, que se define, que además toma partidos, en fin, no te ocultas en ningún momento. Un otro, que puede ser el lector o el destinatario del poema, y los otros. Ellos, que muchas veces es la comunidad, la humanidad, en la que te reconoces, pero de la que a veces reniegas, ¿no? Por eso eres fiera, porque la animalidad es también algo continuo en el poemario. Y quería referirme a dos poemas que no tienen ni haiku ni subpoema,
que son el que cierra la primera parte y el que abre la segunda, porque creo que condensan las dos derivas, las dos grandes líneas del poemario. El que cierra la primera parte es una confesión, que es, tu poemario es una confesión continua, cuando dices me siento perdido, en el que cierra la primera parte, y el segundo es una denuncia, que es la otra gran deriva del poemario, ser neutral, ¿no? Es que no lo tengo. Ser neutral es digamos, es comulgar con el opresor, ¿no? Es ponerse del lado. Ser neutral en situaciones injustas es ponerse del lado del opresor. Eso lo dices Creo que esos dos poemas, que son distintos, definen todo, efectivamente. Y bueno, luego tengo aquí muchas cosas sobre las presencias continuas. Creo que es un poemario muy denso, todo significa, no hay nada dejado al azar, no hay nada superfluo, no hay ningún artificio vano, o sea, todos los juegos retóricos, todos tienen una razón de ser, tienen una finalidad dentro del poemario, no hay nada que digas esto es relleno, esto es pájaro, nada, todo significa. Y bueno, con respecto a las presencias reiteradas, como obsesivas, hablaría por supuesto de la animalidad, que es continua, ¿no? Creo que está en relación además como con un estado salvaje, primigenio, con una búsqueda de quitarse la civilización de encima, todo lo que es, ¿no? Todo como que la historia es corrupción, ¿no? Y te quieres quitar eso encima. El ombligo, madre mía, ¿cuántos ombligos hay? Porque además hay hasta un poema que es Ombligando. Pero el ombligo además es mirarse el ombligo, que es lo que tú dices que hace el ser humano, pero el ombligo es la última señal que tenemos de la unión a nuestra madre, ¿eh? O sea que también tiene ahí su lectura. Por supuesto el miedo, la pérdida, la evocación de Pegaso, ¿no? El caballo alado, sale en un par de poemas que me ha parecido preciosa, la sangre. Y después otra cosa que me ha gustado mucho es que también hay una dimensión metaliteraria, reflexiona sobre la propia creación poética cuando hablas de, bueno, que escribes con sangre. Cuando dices, me visto de palabras y me desnudo en el papel. Hay muchos, también es algo transversal, salpica todo el poemario. Y bueno, iba a leer uno, pero creo que no, que te voy a dejar a ti que sí lo leo, Basilio dice que sí. Bueno, tiene montones de metáforas maravillosas. Una metáfora que me parece una preciosidad es la del ancla para representar la rutina. Creo que es algo fijado en la arena, ¿no? Que representa, pues eso, como algo inamovible, ¿no? Como algo que no... Me parece preciosa. Tienes también otra cosa que iba a decir y me la he saltado, hablando de las tradiciones poéticas, la rosa. La rosa, que es un símbolo, bueno, de la literatura occidental desde el siglo XIII. Además, es una décima lo que tienes. Es en el poema que se titula Definición de desamor. Ahí hablas de la rosa que pierde los pétalos y deja el tallo con las espinas, tal, que me parece una preciosidad. Y el poema que yo me iba a referir, y con eso acabo, es un poema que se titula El rumbo del mundo dando tumbos, donde la literación es evidentísima, pero además es un poema, hay otros mucho más bonitos, si quieres, de mayor belleza plástica, pero este a mí me llamó mucho la atención porque parece un soneto y además cumple una de las normas del soneto clásico. En el siglo XVI se decía que los dos cuartetos tenían que dialogar con los dos tercetos. Tú no tienes dos cuartetos, tienes un quinteto y un cuarteto, pero los dos primeros constituyen una denuncia y los dos tercetos son el refugio frente a ese malestar, ¿no? Y creo que resume también las dos derivas del poemario, la de la denuncia y la de la necesidad de refugio, de búsqueda de amor, etcétera, etcétera. Entonces por eso lo había seleccionado. Y además
no me acuerdo qué es lo que dice el haiku. Así, en el haiku hablas del refugio en el amor, que es el terceto. A ver si lo encuentro, en la página 60. El haiku dice: los labios sanan la herida de la espina, intimidad franca. Y ahora el soneto, que no es un soneto, vamos, simula un soneto. Me da miedo el futuro, el rumbo que toma el mundo, las mañanas sin luz en la ventana, la venta de armas que no son blancas y el que callando no me deja mudo. Me enervan los fatuos frutos del luto, las manzanas que no están envenenadas, las saetas sepultadas en la espalda y los segundos de cada mal minuto. Prefiero ver el alba desterrada, caer en el curso de un mar oscuro y navegar hacia tu alcoba de alba clara. Ansío soltar el nudo que sumo, deshacer las maletas y fantasmas y transitar tras tu muro desnudo. Imagínense cómo no van a querer los autores que les presente el Rey de Porras, ¿no? Sin pagarle. Realmente es un baño, ¿no? Y se va el autor muy satisfactorio, ¿no? No voy a salir por la puerta. Ya podéis abrirla. Bueno, aunque ahora vamos a escuchar a Iván, que es lo importante, sí, claro. Yo simplemente quería decir como lector, no como editor. Como editor le agradezco que en las palabras finales de agradecimiento pues haya recordado pues a la madre, que haya recordado a la compañera, que haya recordado al resto de la familia y a los amigos y al editor. Es el papá. Es el papá. No. Nosotros somos como las parteras, como los médicos que ayudamos a que vengan al mundo estos hijos de tinta y papel. El papá y la mamá es el autor y sus fuentes de inspiración. Nosotros somos intermediarios, es decir, meros intermediarios. Por tanto, es muy satisfactorio darle la bienvenida a la familia Sierra Pigmeni y tiene que estar muy satisfecho. Tienes aquí nada menos que 8 miembros de la familia. 8 miembros de la familia que te están acompañando. Está, por ejemplo, Vera Clara Ventura, que ha llegado de Israel, Pati Liñán, Ima Jiménez Jorquera, Jesús Peral Viana, Julieta de Osa, desde Colombia, Pilar Valderrama. Realmente tienes que estar muy contento, ¿no? Es una bienvenida en toda regla. En la presentación de El Logroño te dio la bienvenida pues, tu sociedad más cercana, ¿no? La familia más cercana, pero aquí te está dando la bienvenida a la familia Sierra Pigmeni. Y yo simplemente puedo sumarme a lo que han dicho María José y Adelaida, ¿no? Estamos ante un autor muy original, es esencial, que además, bueno, pues utiliza una serie de técnicas, algunos lo pueden ver más moderno o más clásico, pero que son muy efectistas. Es decir, Iván está constantemente estableciendo un diálogo con el lector, con los lectores, y además a distintos niveles. Por un lado, le ofrece al lector ortodoxo, le ofrece la estructura, el poema, ¿no? Pero luego para el que le gusta buscar, ¿no? Nuevos significados, para el que de alguna forma intenta encontrar otras claves, le ofrece pues, un mapa para que pueda continuar profundizando en cada uno de los poemas. Y por otro lado, pues efectivamente te da una llave que puede ser, yo no lo llamaría haiku, para mí no es un haiku, para mí es un micropoema, pero le da una llave con los micropoemas después de ponerle la cerradura, que es el título, para que cada uno se adentre como pueda o como quiera en la lectura del poema. Es decir, como mínimo, en cada poema hay 3 poemas, como mínimo, a veces más, porque puede jugar entre cada uno de ellos, puede interactuar, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos ante un autor original preocupado por el efecto de su obra en el lector. Y eso es de agradecer, porque hay muchos autores que consideran, he terminado mi libro,
ya el trabajo del autor ha finalizado. No, no. El trabajo del autor va hasta que puede cazar al lazo a cada uno de sus lectores. Y para eso tienes que seducirles, enamorarles, ¿no? Y él procura hacerlo con esas estrategias que se han comentado. Me gusta mucho la de los versos quebrados, ¿no? Porque me gusta mucho jugar con el verso quebrado, ascendente o descendente, ¿no? Siempre en la misma dirección, ¿no? Sí. Es un juego, en definitiva, es un juego con las palabras, juega con las palabras, pero además lo hace con habilidad, lo hace con precisión, lo hace con lógica, y eso hace que permite que el lector no se pierda. A pesar de que sea un juego que puedes profundizar más o menos en función de tu interés, de tu tiempo, de lo que percibas en el poema, pero lo hace para que sea fácil seguir la pista o el mapa, ¿no? Por tanto, efectivamente, creo que esas estructuras, esos poemas, esos distintos metros, porque juega, ¿no? Pero sobre todo juega con algo esencial, que es lo que tiene que tener la poesía para ser poesía, que es el ritmo, es la musicalidad. Y él lo logra, aunque a veces, ¿cómo me ha metido un verso de arte menor con uno de arte mayor? Bueno, pues lo logra, imprimiendo musicalidad, ritmo a los poemas, a los versos, ¿no? Y eso pues implica que hay un trabajo ahí. Ha estado cincelando la obra para que al final sea un artefacto que funcione bien, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues efectivamente hay rimas de todo tipo, pero no cacofónicas, no cacofónicas, que eso también es importante, ¿no? Tenerlo presente. Por eso creo que estamos ante una obra interactiva que permite también al lector jugar hasta donde pueda, hasta donde quiera, y ante un autor original. A veces fiera, a veces saca las garras, a veces es un lobezno cariñoso y otras veces te dan unas trascadas que duelen, ¿no? Por eso, pues, cuando hicimos el diseño de la cubierta, nos costó, porque nosotros teníamos una idea de un lobezno más sumiso, más infantil, pero él quería que tuviese más fuerza, más garra. Creo que al final encontramos la imagen que representa el contenido, que representa de alguna forma o sintetiza la esencia de la obra, ¿no? Que está muy bien representada. Ese lobo que está aullando a la luna, no sabemos si para declararle su amor, como él hace efectivamente en muchos poemas, ¿no? O para efectivamente pues reclamar lo que considera que es justo o denunciar lo que entiende que no lo es, ¿no? Para nosotros, como digo, pues ha sido un descubrimiento reciente, pero ha sido también muy grato que pueda tener, pues a su vez, el respaldo de una serie de autores con los que hemos comentado y que inicie, yo espero, que a partir de ahora una singladura mucho más ambiciosa, ¿no? Porque yo creo que esta obra y además su vocación y la dignidad con la que la ejerce le permite aspirar a tener una difusión nacional e internacional de esta obra. Yo estoy convencido que, bueno, sabe María José y algunos de los presentes, en América esta obra y el autor en sí causaría furor, o al menos pues mucho interés, provocaría mucho interés en los lectores, porque efectivamente es muy vanguardista también dentro de pues un estilo que, como digo, él ha acuñado sin renunciar. Yo no sé hasta qué punto tiene esas influencias de los clásicos o de las vanguardias o de una serie de autores, aunque sí reconozco, ¿no?, algunos autores que subyacen dentro de la obra, ¿no? Pero yo creo que él podría efectivamente sintetizar, ¿no?, esa búsqueda de lo que es pues un destino propio dentro de la literatura y de la poesía, que no es fácil, y sobre todo innovando, aportando también pues visiones, metáforas distintas, ¿no? Y pues, lo hace con eficacia, con una resolución perfecta, ¿no? Y me parece que eso es digno de ser señal. Pero no voy a continuar hablando, porque lo importante es escuchar al autor. Por eso, pues, después de agradecerle una vez más la confianza que depositó en nosotros, os pido un fuerte aplauso para recibir al autor.
Bueno, pues yo agradeceros a todos vosotros que hayáis venido y la verdad es que es muy importante porque igual que agradezco al editor el confiar en mí para esta obra, agradezco al lector por existir, porque es que sin el lector tampoco existirían los libros. Como la pieza más importante quizá es el destino final, ¿no? El lector. Deciros que, bueno, cuando conocí a Basilio y le di unos libros que tenía antiguos míos para que conociera un poco de mi obra, y me dijo, pues sí, mándanos algo que lo publicamos. Pues yo acababa de perder en el ordenador todos los archivos, lo tuve que formatear, bueno, no tenía nada. Y bueno, pues gracias en parte a Juanma, que consiguió recuperar archivos del disco duro, cosas que tenía yo por el móvil, otros discos duros que tenía por casa, pues bueno, empecé a juntar cosas y pues me salió un medio poemario de haikus, otro medio poemario de otras cosas, tal, y bueno, pues al final tenía que montar todo en algo que pudiera vender. y bueno, una de esas partes se llamaba Fiera como resultado, o de cómo siendo vegetariano comerse un conejo estando muerto de hambre. Porque la idea me parece que todos somos fiera. O sea, en el poemario, además de denuncia social, de amor, desamor, pues creo que la idea es esa. Todos en algún momento o en más somos o hemos sido fiera, porque es una especie de defensa ante la vida, ¿no? A veces pues tienes que enseñar los dientes aunque no vayas a morder a nadie. Y como yo soy poeta, pues lo que he hecho es escribir un poco lo que es el título del libro y dice así: fiera como resultado es esta cresta pagana, esta corbata, esta americana, este poema disfrazado. Es esa herida del pasado que alguna vez tú y yo, todos nosotros, hemos maquillado. Fiera como resultado, entre la pared y la espada, entre dientes sin palabras, es lo que aparentamos. Fiera como resultado es lo que llevamos en la espalda y la armadura oxidada que nos hemos colocado para sobrevivir cada mañana y que nadie nos coma bocados. Fiera como resultado soy yo, eres tú y es este libro extraño que en un rato seguramente te habré dedicado. Gracias. Nada, pues la originalidad de mi obra, que viéndola cuando se sacó el primer poemario en 2006, pues que son 19 años de originalidad y de juventud, así que es doble premio, ¿no? Y bueno, antes de leeros alguna poesía, pues que es que sin que se entere nadie, yo es que realmente no soy un poeta, yo es que lo que me gusta es jugar con las palabras, entonces es lo que yo creo que se nota en mis obras, ¿no? Que lo que me gusta es jugar, ese es un juego. Por eso llevas ese resultado, sí. Porque juegas. Es que esa es la base, la idea del juego, y que es algo que me ha maravillado, el cómo has jugado continuamente. El otro día escuché a Óscar Soto, que fue presidente de la ARE en La Rioja, que es un escritor rojo veneciano. Y decía, un autor tiene que tener dos cosas claras para ser autor. ¿Qué decir y cómo decir? Yo es que no digo, voy a contar esto. Yo simplemente sale a través de mí, o sea, es como, soy un intermediario de algo. Yo no digo, voy a escribir esta poesía de no sé qué. No, pues me va saliendo. Entonces digo, pues yo entonces no soy ni escritor ni soy nada. Yo solo hago puzzles con las palabras, ¿no? Y bueno, pues quedan bien. Y como llevo tanto tiempo haciéndolo, pues... Entonces, bueno, os voy a leer alguna. Ya hemos llegado a ese punto por fin, ¿eh? Bueno, os voy a leer esta que se llama Entrañas extrañas. Viene con un haiku, aunque tiene sus licencias. Dice: peleando cae el velo pasajero de los cristales. La poesía dice: entre las entrañas extrañas
Me ahogo agotado entre gotas. El viento de tus pestañas sediento saborea a solas. Y me duermo entre los cristales de las copas rotas y sueños tejidos a deshora. Y resurjo hambriento de monedas de cobre, de pájaros de papel, de ladridos de algodón, de piel de seda y boca almidonada, de curvas cerradas y motor al relentí. En resumen, resurjo hambriento de ti. Esa era de amor, no es de denunciarlo, no vayamos aquí. Bueno, os voy a leer esta otra que es Vengo de madre, que ha hecho un pequeño spoiler aquí. Pero no ha terminado, ¿eh? No ha terminado. Es una preciosidad. El haiku que la introduce dice: eres martillo golpeando fiel el yunque de mi destino. Vengo de madre, no puedo negarlo, de la distancia herida pero cercana, de Monilla y de su cálido verano, del domingo y de sus mañanas, también de Villalobar. Vengo de madre, de su cuidado, de sus versos, caricias y nanas, del parque de las bicis y los patos, de los churros, peonzas y ranas. Vengo de madre, de sus manos, de su amor, de su mirada, del campo verde y dorado, del batallar contra la montaña. Vengo de madre, de ella cargado de consejos, de árboles sin rama, de saberme ponerme de otros zapatos, de surcar en mis venas sus palabras. Vengo de madre, del llanto blanco, y voy desde el fondo de mi alma a decirle bien claro que la quiero, que gracias a su trabajo me dio esta vida, el mejor de los regalos. Ojalá Pero- todos los hijos le escribieran a uno. Pero bueno, al final es verdad, ¿no? Uno es lo que ha visto de pequeño, es lo que le han enseñado y bueno, pues es un trabajo, una constancia que realmente hay que reconocer ese mérito y ese trabajo que pues, lo damos muchas veces por sentado, ¿no? Pues que... Si festeja una vez al año, imagínate cuando... Bueno, ¿os leo alguna más? Sí. Venga, esta que se llama Desnudo, viene con el haiku de Pantera negra, cazadora piadosa, piel de canela. Me visto de palabras y me desnudo en el papel, aun a sabiendas de lo inútil de la solemnidad del ser. Me visto de cenizas y no me asusto del mañana, ni echo en falta el ayer, porque sé que todo es una quimera y paso poco tiempo en su cama. Me visto de verde y me vuelvo árbol sin ramas, me pinto con hiel, me desarbo en tus faldas, y en el filo de un abismo lleno de balas, me muero si me faltas tú, mi esperanza. Esta tampoco era de denuncia social, dedicada a mi mujer. Y a ver qué... es la de... A mí me encanta la de definición de desamor. ¿Leo esa? Bueno, si puedo pedir. Por ser tú, que encima no has cobrado nada. Y es que me has puesto, vaya, es que soy más listo de lo que pensaba que era. A ver, voy a buscar el índice. Creo que está al final. A ver si lo encuentro. Si lo hubierais comprado, podríais estar ahí buscando. Es que te lo vamos a comprar. 51. Y esperamos firma con juego de palabras. Hombre, claro. Con negrita, ¿no? Claro. Sí, juego de pues a palabras. mí me ha hecho juego de palabras. Claro. La firma, sí. Por eso, pero la dedicatoria también. Reto. Bueno, pues definición de desamor. Venga. Viene con la introducción de: yo no puedo amar, se me desgastó el motor que alas me dio. El amor es como una rauda rosa que con el paso del tiempo pierde sus rojos pétalos y sus verdes hojas, dejando un tallo espinoso y perenne que se clava como una soga en la garganta del que más quiere, dejando simplemente otra herida sangrante y caliente como lo es
en no tenerte. Hay dos cosas importantes en las poesías. Una es acabarla bien y la otra es recitarla bien. Y me ha sorprendido mucho que, aún no siendo tus propias poesías, las hayas recitado pues, muy bien. Muchas gracias. Hay muchos autores que pues no leen y entonces como no leen igual de bien que escriben, pues no se ve lo bien que escriben. Entonces, bueno, pues, el recital es una pasada que... destrozaba lo que escribía, sí. Estamos hablando de Alberto, no de vosotros. Bueno, pues voy a leer esta de Munilla, que está un poco dedicada pues, a mi abuelo materno, que era pues, de allá, y yo lo recuerdo siempre por los cameros, caminante recuerdo, tu alma viajera. Somos Munilla, ¿por qué negarlo? La pista de tierra embarrada, la huella pisada del árido pasado, mi infancia bebiendo en la plaza y el suspiro primero del primer año. Somos Munilla y carne de tus entrañas, sangre de mi sangre, amoratado, verbo primigenio de tu sabia palabra, quejido quebrado de tu quebranto y libertad con alas madre de tu mirada. Somos Munilla, inevitable canto, campanas lejanas titilando al alba, escaleras al cielo del hueco en el alto, tesoros en la cuadra húmeda y salada, y por siempre, abuelo, tu recuerdo cano. Somos Munilla, memoria desmemoriada, pasado desteñido y casi olvidado, herencia yerma, suelo seco, de ceras alas, siempre marcando como un faro el camino redentorio hacia tu calma, esa que tanto extraño. Cuando eres pequeño no hay hipotecas ni nada, entonces eres súper feliz. Y bueno, pues había pensado en acabar con esta que se llama Libertad. Caes cada tarde en el abismo negro de las verdades. Nunca me sentí más libre que cuando le pusieron cadenas a todos mis fantasmas, cuando el ancla de la rutina encalló en la arena de todas tus playas. Nunca quise más sosiego que el de alegrar tus penas y despertar en tu almohada. Ser como faro que alumbra el barco que navega por todas tus aguas. Nunca sentí más alivio que cuando dejé mis maletas en la estación de tu alma. Tampoco he leído denuncia social, hemos dicho. Había mucha denuncia social, pero no he leído ninguna de esas. Así no se molesta a nadie. Pues muchas gracias. Creo que has dejado patente lo que decíamos antes, ¿no? Esa originalidad, ese efectismo, ¿no? de tus poemas, ¿no? Es decir, solo tenías que escuchar, ¿no? al auditorio cuando terminabas los o las as o las sonrisas, ¿no? Yo creo que tienes la capacidad, como decíamos antes, de comunicar, convencer y seducir, enamorar, ¿no? Es decir, tienes el arte de la palabra y yo creo que tienes que seguir desarrollándolo, ¿no? Bueno, ha sido un acto muy completo. No sé si alguien de los presentes quiere hablar, pero antes yo tengo que entonar un mea culpa porque he tenido un lazo lingüe terrible, ¿no? Para que veáis cómo los editores confundimos las obras con los autores. He nombrado a una de las presentes con el nombre de su personaje, de su abuela, ¿no? En vez de decir que estaba aquí Alicia y nada me ha dicho que estaba Pilar Valderrama, su abuela, porque pues es el título de su libro y autora de una parte de su libro, ¿no? Entonces, Alicia, un beso y perdona el lapsus, pero ha sido, como ves, asociarte, ¿no? Con tu obra, ¿no? Y bueno, por otro lado, decías tu juventud, que en este país, hombre, hasta los 50 y tantos somos poetas jóvenes. Así es que no tengas complejos, ¿no? Por tener 30 y tantos.
el interior que tenga cada poeta, olvídate, eso no tiene nada que ver con la edad. Bueno, insisto, yo creo que para que sea interactivo de verdad el acto, deberíamos, con el permiso de la vicepresidenta, ofrecer el micro para si alguien del auditorio quiere participar. ¿Os parece bien? ¿Estáis de acuerdo? Pues alguien quiere intervenir, preguntar, si no, democráticamente asignamos la palabra. Teníamos para ahí un micro, no sé cómo Pero se llama. yo tengo micrófono incorporado. Pero es que se está grabando el acto. Ah, ok. Entonces, ¿no lo tenemos? No. Me llamo Julio. Pues ven aquí, ven la ponte delante que te vea la cámara y habla. Ponte. Yo lo único que quería felicitarlo y decirle que almaste muy bien tus poemas. Porque yo digo que uno no dice un poema, sino uno le pone el alma al poema. Así que eso es una palabra que te regalo, almar el poema. Y te felicito por ello. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere preguntar? Jesús, Perala levantó la mano. Ven aquí, hombre. ¿Qué te ha parecido? Ven aquí, cuéntanos. Venga. No, me parece muy bonito. No, espérate, delante de la cámara que se está grabando. Es que te he visto con intención de levantar la mano. No me atrevo. Vosotros sois una autoridad en el tema de la poesía. Yo soy todavía muy novato en esto, en mi inicio en este momento, y mi poesía es bastante mala. Bueno. Es distinta. O sea, yo hago mucha rima y busco en mi poesía la canción. Entonces es muy diferente. Yo me asombra lo bien que escribís y bueno, lo que pasa es que pues esto es como las parejas. O sea, uno busca a su pareja y a veces uno se sorprende en la calle de la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Pero la verdad es que mi poesía es muy diferente y a lo mejor el día que publique pues tengo que publicar pidiendo perdón a todos. Pero es muy diferente, es muy diferente. A mí me gusta mucho la sátira, por ejemplo. Disfruto mucho, me río mucho. Yo solo, se me oye en la habitación riendo. Y bueno, pues a veces hago poesías que en casa dicen, pero ¿vamos a publicar esto? Pero bueno, lo publicaré y quizás mis amigos no son tan profesionales como vosotros, no han leído tanta poesía y entonces consigo engañarles, ¿no? Pero sí. Seguro que nadie os felicito, muy bonito, esto me ha parecido encantador. No os digo ni mucho menos, me voy con mucha envidia y bueno, pues felicidades. Bueno, yo creo que bueno, pues, la manifestación, ¿no?, de las personas que están hablando tienen que hacer que te sientas orgulloso porque efectivamente ha llegado la gente. Una última palabra. ¿Quién quiere hablar? Julieta de Osa, ven aquí delante. Parece que nos llama la palestra. Desde Colombia. El profe nos va llamando. Venga. Bueno, buenas tardes. Es muy gratificante cuando uno está en un escenario como estos y se encuentra con una persona tan joven que pone su propio estilo. Eso es lo primero que le quiero resaltar y felicitar. Para ser bueno hay que ser auténtico y hoy nos lo está mostrando. Y es, a través de sus letras, de su literatura, está poniendo su firma, su sello. Entonces ya va muy bien, porque eso es lo que tenemos que apostarle cada una de las personas que amamos escribir. Lo otro es que, así como se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, yo hoy diría, detrás de un buen hijo está una gran madre. Porque es real. Hoy vemos esa copia, esa transferencia de emociones, de sensibilidad y de amor de nuestra gran poeta, donde vemos a ese hijo que, aparte de estar ahí ligado a ese cordón umbilical, está ligado a esa parte emocional que expresa en su literatura. Entonces lo felicito. A mí me hubiese encantado que mis hijos, que tengo dos, y ninguno tiene la vena artística, por ningún lado. Por más que intento meterlos ahí, no he podido. Pero los felicito a ambos y te auguro muchos éxitos, porque realmente lo que escuché hoy es maravilloso y es tu sello. Entonces sigue enfocado por ahí. Muchas gracias. Y nos dejaste vuelta.
¿Que quieres leer un...? No, yo no lo voy a leer. Que se lo leo bien, ¿eh? Pero si me permitís que leyese este poema Para cerrar. Iván, para cerrar. Si Vale. no tenéis palabras, o sea, si queréis preguntar o decir Sí, hombre, algo más. democráticamente vamos a asignar la palabra ahora. Sí, sí, sí. Perdón, el profe sigue llamando aquí a la palestra. No, vamos a ver. Ahora, Sí, yo creo no, que una sí. buena manera de terminar el acto, con el permiso de la vicepresidenta, es que efectivamente nos perdamos en el eco de los versos de Iván, ¿eh? Y de ahí pasamos al ágape. Pero, bueno, están aquí colegas que yo creo que está bien, ¿no? Que sobre todo teniendo uno de los miembros, una de las miembros del jurado, que es Pati. ¿Qué es lo que visteis, ¿no? En este libro? ¿Qué es lo que visteis tú en este libro? Bueno, yo le quiero decir a Iván... Aquí es para que te dedicarte la cara. Voy. Iván, yo te digo que como miembro joven de Serial Primario, bienvenido a la parte joven. Gracias. Efectivamente, yo que me gusta también mucho crear imágenes y jugar con la retórica, me ha impresionado mucho también por eso. La dedicación que le haces a los versos, y te digo, yo estoy enamorada de las imágenes, que como bien Adelaide ha señalado, la del Ancra, por ejemplo, me ha impresionado muchísimo. Y yo, de hecho, soy muy amiga de crear imágenes, y lo que tú dices me pasa igual, ¿no? Que es como que alguien me dice que haga eso, y yo luego juego. Me encanta que juegues y que seas mi amigo de juego. Gracias, Pati. Pues, ¿alguien más, antes de que cerremos, quiere intervenir? Estáis ya deseando ir al vinito, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ha sido una presentación muy sugerente, lo dije al principio, para que veáis que no os miento. Creo que ha sido un acto, bueno, pues muy completo, ¿no? Dado que hemos visto distintas lecturas, interpretaciones de la obra, tú también has desvelado algunas de esas claves internas. Creo que efectivamente, además, pues no has abusado de la denuncia. Jaira tiene que estar muy contenta por el tema de amor. Por eso, oye, yo sigo teniendo envidia, ¿no? De esas imágenes que haces en las uñas, ¿no? Pues, para el siguiente libro te voy a pedir. No, de verdad, creo que ha sido una presentación que vamos a recordar con mucho cariño, ¿eh? Si la de Logroño fue, la verdad, emocionante, liberante, esta ha sido muy auténtica, creo que ha sido la palabra, ¿no?, que más se ha repetido: originalidad, autenticidad, ¿no? Y es lo que tú estás proyectando esta tarde. Yo también estoy convencido que, como se te ha hecho, vas a tener un reconocimiento a tu obra significativo, que va a seguir creciendo, ¿no?, en años y también en lectores, lo cual es una responsabilidad siempre, ¿no?, porque te obliga a seguir innovando, ¿no? Y eso de ser siempre pues una persona que va rompiendo moldes, ¿no?, a veces se convierte casi en un lastre, ¿no?, en un peso que hay que ir arrastrando, pero creo que originalidad nunca te va a faltar, que ganas tampoco, que vocación pues hay para rato, ¿no? Por eso estamos ya deseando pues leer lo próximo que ofrezcas a tus fieles, ¿no? Y para nosotros, repito, ha sido un placer trabajar contigo en el proceso de edición de esta obra. Ha sido un proceso en el que todos hemos trabajado con interés, con ilusión, y me parece que el resultado final pues así habla, ¿no?, de esa entrega, de esa interacción también entre autores, editores y lectores, como estamos ahora viendo. Bueno, señoras, que muchas gracias, madrinas, bueno, por esa labor de acompañamiento, Gracias, María José, ¿no?, por ese trabajo bien hecho. Y gracias a Adelaide, la verdad es que sigues cosechando triunfos, y ya creo que entre el público hay 2 o 3 personas que quieren pedir su próximo libro, ¿no? Y a ti, yo te diría, Iván, que tú has enmarcado, ¿no?, tu propio itinerario,
que tú pues sabes dónde está tu norte y que vas a seguir en ello. Y yo te animo, ¿no?, a que sigas, vas a tener muchos compañeros de viaje. Sí. Lo único que debes es mantenerte fiel a ti mismo. Hasta ahora yo creo que lo has conseguido. Y nada, vamos a diluirnos en el eco de esos versos y luego, por supuesto, compramos el libro, se me explica del autor, pero que tenemos ahí un agape y un vinito y unos complementos para poder charlar y para despedirnos como es debido. Adelante, sí. Mañana será otro día. Todas las dudas se me quedan en nada en tu mirada. Hay que sembrar las dudas cada anochecer decente con cientos de respuestas inmaduras, por si alguna, inocente, germina al alba desnuda y nos ofrece un mañana diferente.